Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos del Evangelio. En esta oportunidad tenemos junto con nosotros a Blas, que se está incorporando al programa. Ahora vamos a saludar todos. Solamente mencionar que, bueno, yo estoy próximo a partir al país de México, así que lo más probable es que entre medio de la temporada ahí Blas vaya tomando también este espacio y vamos a continuar. Igual vamos a grabar desde México. Así que, Blas, ¿cómo estás? Para que saludes ahí a los... Bien, estoy bien, un poco expectante de ver qué puedo aprender, si tengo algo que aportar también hacerlo. Así que bien animado con esta nueva participación. Excelente. Ha sido un gusto para nosotros el habernos reunido y haber estado en la primera temporada. Fue edificante para nosotros, fue edificante para hermanos que nos comentaron que veían los podcasts y también a aquellos que nos vieron, que no nos conocíamos y a través de esta plataforma los pudimos conocer. La idea es poder llevar el Evangelio de manera sencilla, como lo hacemos nosotros normalmente en nuestras casas, cuando nos juntamos a varón a comer, a celebrar el Señor, a reunirnos congregacionalmente. Eso principalmente, así que va a ser una continuidad más de lo que hemos hecho y probablemente enfocado a algunas temáticas distintas, pero siempre con la base en el Evangelio. Así es. Sí, bueno, hola a todos. Un gusto de nuevo estar en pantalla en esta nueva segunda etapa. Creemos que ha sido bueno para nosotros también en esta primera parte que ya pasó, el ciclo que se cerró. Y para muchos que nos han escrito también entendemos que ha sido bueno, tal como dijo Eli. Nuestra, Nuestro deseo es predicar el Evangelio sin enmarcarnos, sin encuadrarnos en ningún tipo de perfil religioso en lo más mínimo, sino desde el fundamento de lo que es Cristo en nosotros, desde ahí que hemos compartido experiencias. Ahora con la incorporación de Blas, también creemos que va a ser una buena etapa. Franco ahí sigue en los controles y se van a ir añadiendo otros hermanos, amigos, nuestra familia, ¿cierto? Hay varios invitados que estarán y abordaremos temas ya a lo mejor más profundamente, desarrollaremos temas más complejos tal vez. Eh, no sé, hablaremos del perdón, de esa paternidad, de la naturaleza de pecado que habita en la humanidad y etcétera, un montón de otros temas que creemos y estamos seguros que serán de mucho provecho y de gran bendición y esperamos que tenga un gran alcance todo. Así es. Y bueno, para las personas que nos ven o que nos siguen en redes sociales, les animamos también a que puedan ver los programas completos, porque a veces ven un Reels, ven un short y se quedan con una idea a veces quizás incompleta del contexto de todo lo que estamos hablando, así que también les animamos ahí a participar, a hacer preguntas y también a hacer comentarios, que eso también nos sirve mucho a nosotros para ir teniendo este feedback con respecto a todo esto que también es nuevo para nosotros y estamos aprendiendo. Así es. Blas, tú nos estabas comentando que habías visto un podcast, habías escuchado un podcast donde había una persona que planteaba esta situación de que ya se estaba acercando quizás a una vida con mucha más responsabilidad, más hijos. Obviamente en la medida en que uno va avanzando en la vida, en la edad, se van añadiendo variables. Mm. Y mucha gente que en un principio quizás no consideró las cosas de Dios o le interesaban, se empiezan a dar cuenta de que hay una necesidad profunda de afirmarse en alguna cosa. Y mientras tú mencionabas eso, yo recordaba, por ejemplo, no sé, las personas que están en una situación de salud terminal o pasando por alguna situación crítica en su vida y ya no encuentran como lo primero que uno hace. Tú, cuando estás en una situación muy compleja en tu vida, miras primero a quién te puedes afirmar, tus amigos cercanos. Después de eso, tú ves, no sé, la respuesta médica
Y cuando ya no hay respuesta médica y ya nadie te puede ayudar y quedas completamente impotente frente a una situación de salud, sobre todo, lo único que le queda a las personas es mirar hacia arriba y empezar a considerar cosas que antes nunca consideró. Entonces las personas más bien, creo yo, como para iniciar el tema, tienen una visión como de necesidad frente a esto, pero porque necesitan algo, no porque realmente sea algo importante en su vida. Sí, sí, más o menos eso lo que... Sí, sí, igual, em, claro, lo que yo veía en esa intervención que esta persona hacía era que, bueno, primero me llamaba la atención que buscaba en el fondo cualquier religión, o sea, él no diferenciaba entre evangélica, católica, budista, etcétera, etcétera, solamente él buscaba saciar una necesidad que él tenía. Entonces, desde ese punto de vista, me llamaba la atención que finalmente todas las religiones cumplían la misma función, que era saciar algo que él tenía. De repente, si uno lo compara con lo que el Señor nos ha revelado, es todo lo contrario. Él se acercó a nosotros, Él nos mostró su sacrificio, Él nos mostró la condición que nosotros estábamos y prácticamente nosotros somos un agregado, somos digamos, no tenemos ningún rol relevante. Es verdad que también lo necesitamos a Él y que em, en el fondo sin Él no hubiéramos podido creer lo que hoy creemos, pero si nosotros no hubiésemos creído, Dios seguiría siendo el mismo Dios. El Evangelio seguiría siendo el mismo Evangelio. Porque hay una necesidad real. O sea, que el hombre, hay una necesidad en el ser humano, la hay. Claro, además que esta necesidad que plantea esta persona estaba basada también eh, en distintos factores que eh, tendían a ser una variable en su bienestar personal. Es decir, o tenía más o menos salud, o tenía más o menos dinero, la salud o el bienestar de su familia. Entonces, en el fondo, todas estas variables convergían en una sola persona, que era el mismo, digamos. Claro. Cuando la gente, perdón, cuando la gente está buscando en el fondo saciar su necesidad, eso finalmente puede ser saciado por cualquier institución humana, un club deportivo, un club de lectura, cualquier institución reemplaza porque en el fondo lo que nos están buscando es genuinamente al Señor, porque para el hombre es imposible buscar al Señor. Claro, de hecho, hay hay una necesidad natural en la humanidad siempre de querer acercarse a algo superior. Los budistas, los católicos, los evangélicos, eh, no sé, los musulmanes, etcétera, etcétera. El que adora la Pachamama, bueno, la Pachamama será lo superior a esa persona. Hay un tema, aún los ateos tienen una idea de algo superior a ellos mismos. A lo mejor esta misma creencia, este agnosticismo también es superior, y es producto de una necesidad natural, intrínseca del ser. Entonces, yo creo que por ahí parte todo, ¿ah? El caso que cita Glass tiene mucho que ver con la necesidad natural, que en algún momento se va a manifestar. Ahí la religión salta, pero inmediatamente, y es un vehículo, pero tremendo para seguir teniendo amarrada a esas personas a una realidad de la que no podrán escapar, de no ser con una intervención de Dios. Entonces, está esa necesidad natural, pero también es válido comprender que aún en esa necesidad natural, Dios comienza a presentarse en la vida de una persona y le empieza a arrastrar de esa manera, con esa necesidad natural, y hasta que se enfrente a la realidad. ¿No es cierto? La Escritura nos dice que nos convenía que el Espíritu Santo viniera antes de que el Señor fuese crucificado, Él lo dice, porque vendría el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. Y este convencería al mundo de pecado, ¿no es cierto? Del horror del pecado, del juicio, de la justicia. Eh, y esto comienza así, hasta el punto en que
es el mismo Espíritu de Dios quien confronta a ese hombre y lo confronta con su propio pecado, ¿cierto? El Señor lo empieza a encaminar, puede ser una enfermedad, puede ser lo que tú decías, que oye, ahora estoy casado, tengo hijos, quiero ver de otra manera la vida. Mira, hay muchas formas en las que Dios se puede comenzar a manifestar y arrastrar a una persona, pero finalmente ¿hacia dónde la va a llevar? Hacia su verdad. La va a confrontar hacia su verdad, no hacia las situaciones que está viviendo, no, hacia su verdad. Y su verdad siempre le va a decir al hombre que no está alcanzado por el Señor, siempre le va a decir al hombre quién es. Y le va a decir, ya, pero tu problema no es que a ti te dejaron, que te dejó tu papá cuando naciste, por la falta de la paternidad. Claro. Tu problema no es que no te sientes aceptado en medio de la sociedad. Tu problema no es que el mundo te resiste y etcétera. Tu problema es quién eres tú, ¿cierto? Todo esto Dios lo ha usado para finalmente decir la verdad a esta persona. Y la verdad siempre va a ser una sola. Y el Espíritu lo convencerá a él de esta verdad, de su pecado. ¿Y cuál es el pecado? Es que tú eres un hombre que nació inmundo, que nació separado, que nació bajo maldición. Y ahí entra todo el contexto y el sustento bíblico. Jesús dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y también dice que nadie puede venir en pos de mí si el Padre Lo atrae. no la trae. Entonces, es el Señor quien empieza a llamar a la persona con diferentes situaciones. Lo va a llamar sí con una sola verdad, ¿ah? No con varias verdades, pero con diferentes situaciones. Lo vuelvo a decir, el que está enfermo, no sé, el que está pobre, el que está rico, el que tiene mucho, el que tiene poco, está lo mismo, pero lo va a confrontar ¿a dónde? Hacia su verdad. ¿Y cuál es la verdad de todos nosotros? Es que un día, cuando nacimos nosotros, nacimos bajo condenación. Y de ahí, ¿no es cierto?, parte todo Claro. lo demás. Oye, he pensado mucho también en esta frase que muchas veces la decimos en ignorancia, por supuesto, que decimos, yo creo en Dios a mi manera. O sea, es como, o sea, la arrogancia de esa frase, al creer que el Creador, el Dios del cielo, se va a moldar a mi forma, a mis necesidades. Esa es una manera de ver la Biblia, de ver a Cristo, a Dios, de una manera completamente humanista. O sea, que el hombre está en el centro absoluto y que todo el universo, que Dios mismo tiene que girar en torno a cómo nosotros queremos plantear nuestra vida y prácticamente como que Dios tiene que ser no sé, un junior, un asistente para que mi vida sea mejor o más plena, olvidando que nuestra vida y nuestra existencia es algo tan pasajero, tan corto en relación a la creación y todas las cosas que nosotros vemos en el mundo. Por lo tanto, claro, ¿no? Las cosas no funcionan así simplemente porque nosotros creamos que así funcionan. La realidad es que nosotros estamos insertos en un plan mucho mayor que nosotros mismos y que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Dios, con la revelación y para las personas que nos están escuchando que quizás no comprenden estos conceptos, revelación es eso, o sea, destapar algo que estaba oculto. Y el Evangelio es algo que estaba oculto. De hecho, no sé, yo mismo y creo que todos nosotros, antes de conocer el Evangelio, lo menospreciábamos. Lo veíamos como algo, no sé, pues unos locos que andan hablando por allá, supersticiones, o como hablábamos al principio, ahí, Blas, de repente lo veíamos como, no, eso es para gente débil. Porque las personas que son débiles necesitan afirmarse en algo porque no pueden por sí solos. Que mucha gente también plantea ese punto. Lo veíamos como algo necio, como una locura, pero también como algo débil, que nosotros no necesitábamos. Pero, insisto, para las personas que nos están oyendo, eso es algo que todos nosotros vivimos y probablemente a usted también le ocurra. Y que solamente recurra a esto cuando tiene una necesidad. Y ahí es donde lo que nosotros hablamos, que esta es una verdad que nos atrapa,
Y nosotros no la estábamos buscando, nosotros estábamos buscando suplir o satisfacer nuestras propias necesidades. Esta es una verdad que es descubierta por voluntad de Dios, y cuando nosotros vemos a Cristo vemos sabiduría y vemos poder, cosa que antes no podíamos ver. Claro, porque justamente porque cuando alguien está buscando algo, tiene necesidad de algo, ¿no es cierto? Eso que no lo entiende, no lo comprende en su razonamiento natural y humano. Claro, ve el aspecto de la religión y lo ve como algo débil. O sea, ve la liturgia, no sé, ve lo que le ofrece, que el templo, que los santos, que esto, que aquello. Entonces, eh, dice, no, en realidad esta cuestión es muy insensata. No, carece, es loca, carece de sensatez, es muy débil. Hablando de la religión, que era un poco también cómo lo podrían haber visto en el tiempo en que Pablo estaba predicando, los apóstoles predicaban, y que algunos decían, no, esto es débil. Claro, el aspecto religioso. Pero el Evangelio es más que esto, que esta presentación de la liturgia, del acomodo de la religión para una persona. O sea, no es esto el Evangelio. Entonces, cuando una persona ve solo este aspecto de la religión y mete a Dios en esto, claro, dice, en realidad esta cuestión no tiene, como decimos acá en Chile, no tiene ni un brillo, no carece de hermosura. Pero cuando es el Evangelio predicado y revelado al corazón, como bien decía, a una persona, ahí entonces verás la inmensidad de Cristo. No la realidad de una religión, sino que verá la inmensidad de Cristo y verá su insignificancia frente a esta inmensidad. Y ahí ya no es tan insensato, ¿ah? Claro. Por decirlo así. Ya no le falta sabiduría, ya ahora sí hay gloria en esto. Entonces, justamente por esa presentación que hace la religión. Sobre todo cuando dentro de la religión se presenta como un intercambio, como una moneda de intercambio, en donde yo hago cosas para agradar a Dios y entonces estoy tranquilo. En cualquier religión funciona de la misma manera. Yo tengo que hacer distintas cosas para agradar a Dios y entonces obtengo lo que necesito, paz, salud, dinero, etcétera. Y contrastado con lo que comentas tú, eh, lo sensato pasa a ser lo otro, digamos, no lo que la religión ofrece, sino lo que Cristo plantea, lo que Cristo Presente. presenta. Hoy en día, yo he visto personas que conscientemente no creen en Dios, pero son religiosos. No sé si le ha pasado. Porque conozco, dicen, justifican todo, por ejemplo, incluso los milagros, lo que hizo el Señor, en cosas naturales que se daban en la época nomás. En el fe de Cristo, ellos no creen que el Señor hizo milagros y que pasaron estas cosas, pero sí creen en la Virgen, sí creen en Dios, en Jesús, pero lo entienden como simplemente como lo que estamos diciendo, que es una forma de vida solamente y que es para poder estar bien ellos. Pero en realidad esta gente ni siquiera cree en Dios. Entonces es muy importante transmitir correctamente el mensaje de qué es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que esto está por sobre todos nosotros. El Señor, el mensaje, el Evangelio trasciende. Va más allá de lo que son los tiempos, va más allá de lo que es el universo. Y en esa magnificencia en el fondo, el Señor nos ha injertado como hijos suyos. Entonces es importante que la gente comprenda porque ven a Dios solamente ya ni siquiera como un ser, sino que solamente como una creencia nuestra. O sea, Dios es porque el hombre cree que Él existe. Entonces nosotros es necesario y de hecho que es lo que queremos en parte también en esta temporada, manifestar de qué es lo que nosotros creemos y esto está por sobre todas las creencias que puedan venir, que hayan venido y que vendrán. Justamente, de hecho, mientras hablaba y lo que tú mencionaste al final, estuve investigando sobre lo que nosotros creemos desde el punto de vista de cómo se diferencia con otras creencias. Y lo interesante es que todas, absolutamente todas las religiones plantean eso que ustedes estaban diciendo, que el hombre tiene que hacer algo para agradar a Dios. Y si tú comienzas a indagar, no existe ninguna, excepto el mensaje del Evangelio. Porque hay muchas personas que nos han comentado, entonces
la fe sin obras es muerta, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo que plantea el Evangelio es que nosotros no tenemos forma por nosotros mismos de agradar a Dios, de mover su corazón para que Él se incline y considere algo de lo que nosotros estamos haciendo o hemos hecho de forma que esa situación nos sirva o contribuya para que nosotros podamos ser salvos. Porque al final todos vamos a morir un día y nos vamos a encontrar todos de frente delante del Señor. Y hay muchos van a apelar, van a echar mano a sus obras. No, mira, yo ayudé a gente, yo era una persona que era muy dadivosa, antes de morir, no sé, di todo lo que tenía para poder ayudar a mucha gente, o es más, morí salvando a alguien, y todas las personas se van a presentar con estos argumentos. Pero lo que dice el Evangelio es que no existe nada que el hombre pueda hacer, aunque se dedique toda su vida a hacer buenas acciones, no hay nada que sirva para que nosotros podamos presentar como una moneda, como decía Blas, de intercambio por mi salvación. Es como que Dios me va a mirar y va a decir, ah, mira, sí, voy a poner tu vida en una balanza y si lo bueno es más, entonces tú vas a tener este acceso. No, lo que plantea el Evangelio es justamente que el hombre, aún las buenas acciones, y esto yo sé que puede sonar chocante para mucha gente, pero es lo que plantea la Biblia, aún las buenas acciones de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Él solamente va a dejar entrar y van a tener paso a la vida solamente aquellos que estén bañados con la sangre de Cristo, con la sangre de este Salvador. Porque si es que las personas no entienden o no entendemos de qué tenemos que ser salvados, tampoco vamos a necesitar un Salvador. Por eso que las personas que nos están escuchando ahora, probablemente para ti no sea una prioridad Cristo. Tú dices, no, mira, sí, qué bonito y todo, vamos a hacer buenas acciones. Como que si el cristianismo significara hacer buenas acciones. Y el cristianismo no es eso. El cristianismo es, en parte de lo que estamos explicando, es que el hombre está completamente separado de Dios y está muerto y necesita un Salvador, desesperadamente. Y ese Salvador es Jesucristo. Y quienes entren bañados en su sangre, como decíamos, hay otros términos que también podríamos usar, pero Dios el Padre va a ver esa justicia de Él en nosotros y Imputada. entonces vamos a poder tener acceso a esto. Entonces, el cristianismo no se trata de buenas acciones, que sí van a ocurrir en nuestra vida. Y acá dejar dar un ejemplo de lo que tú acabas de decir. El trapo de inmundicia. En realidad, tú puedes escoger, pensar en cualquier trapo, el más asqueroso que puedes encontrar, con toda la asquerosidad más grande. Yo creo que el Señor mira al hombre y que el hombre haga buenas acciones es pescar este trapo podrido y ponerte a limpiar la mesa con ese trapo. Tan- La acción es buena porque estás intentando limpiar la mesa, pero estás tan podrido que simplemente algo repugnante y eso es lo que siente el hombre por el Dios, perdón, por el hombre, por el pecado y por el que practica el pecado. Y por eso que lo que plantea el Evangelio es justamente que nosotros tenemos que ser hechos nueva criatura. Dios no viene a mejorar ni a complementar nuestra vida. Él lo que va a hacer cuando nos alcanza con la verdad del Evangelio es que transforma nuestra naturaleza, porque la naturaleza es la que está corrompida y que no sirve. Sí, mira, déjame leer algunos versículos de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Eh, Hagamos cuenta que esta es la mirada, esta pregunta sería como una pregunta del que se considera religioso. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No siendo religioso Pablo, ya que no se me malinterprete. Entonces, para como, dar a entender que tanto el que se considera religioso como el que no se considera religioso, que no ni le preocupa la religión y que ni siquiera está ahí con el Señor, aquí están ambos bandos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Esto es Romanos capítulo 3, del verso 9 en adelante. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ahí están las dos, el que se consideraba religioso y el que no.
que todos están bajo pecado, como está escrito. Es decir, Pablo está citando lo que ya se había escrito, lo que ya era real, era una voz oficial, absoluta de parte de Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, absoluto, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esto de la inutilidad, que no presta ningún servicio, que no sirve para nada. Estamos hablando del ser humano, del género humano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, pero ¿y el religioso? El que prende velita, el que barra el templo, bueno, etcétera. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ya? Esta es una mirada de Dios sobre la humanidad, porque aquí está hablando de toda la humanidad, tanto de los que se consideraban religiosos como los que no. Y aquí aquí están las mismas dos corrientes de las que hablábamos al principio cuando hablábamos de lo que decían los griegos y de lo que decían los judíos del Evangelio, que era insensato y que era débil. Por un lado, el griego era insensato, era loco, y para los judíos era débil. Entonces aquí está. Bueno, para este tipo de personas, para el que dice creer en Dios y para el que dice no creer en Dios, esa es la realidad. No hay ni siquiera un acto justo que puedan hacer esas personas que Dios, como bien decías tú, que Dios la pueda mirar con agrado. Porque el problema no es tanto lo que están haciendo esas personas, es lo que son. Ese trapo de inmundicia del que tú hablas, del que habla el profeta, no es otra cosa que la propia vida de cada persona. Ese es el trapo de inmundicia, son ellos mismos. Son las personas que están... la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque la justicia, lo que el hombre cree que es justo, es lo que ese hombre es en su interior. Es el juicio que él hace según su propia justicia frente a todas las cosas. Es decir, es lo que es. Es decir, lo que es un trapo de inmundicia para Dios. Por lo tanto, cualquier acto, cualquier intención que pueda hacer, inclusive para agradar a Dios, para Dios seguirá siendo inmundo, indeseable, indetestable. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, por la realidad del género humano sin Dios. No sin religión, sin Dios. Porque hay muchas personas que dicen creer en Dios, que dicen servir a Dios, pero nunca se han visto inmundos a sí mismos, nunca, jamás. Gente que llegó drogadicta y ahora no se droga. Entonces dicen, ¿y tú por qué crees en Dios? No, porque a mí me sacó la droga. Es que ese no era tu problema. Tu problema es que eras inmundo desde tu raíz. Es una consecuencia. Lo que tú estabas haciendo era la consecuencia de lo que tú eras. Mientras una persona no se considere de esta forma, inmundo, detestable por Dios, no podrá comprender, jamás lo habíamos hablado, jamás podrá comprender la gracia, la muerte de Cristo en la cruz. Entonces ahí se convertirá todo en obras en favor de esa persona. Y lo que decía Blas un rato atrás. Entonces Dios está ahora en función de esta persona, que es una persona inmunda. Y eso es una gran mentira. ¿No es así? Entonces Pablo está dejando claro, está diciendo, mira, esta es la realidad, ya sea para los judíos como para los griegos, los que no han sido justificados por la gracia del Señor, por Cristo. Esta es la realidad, que entre todos aquellos que están muertos todavía, no hay justos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Sepulcro blanqueado es su garganta. Esas son ustedes, esa es la humanidad, lejos de Dios. Entonces, hay muchos religiosos que están formando estas filas. Entonces, aquí es donde no, el Señor no vino a complacernos, no vino a parchar
a una creación que le faltaba una parte. No, vino a dar vida a lo que estaba muerto y vino a matar lo que estaba vivo, que es a ese hombre inmundo, lo mató en la cruz. Por eso que Pablo dice en el mismo Romanos más adelante, que nosotros participamos en ese bautismo, en el de Cristo, en la muerte y la resurrección. Hemos muerto a lo que éramos, que era este ser inmundo, esta naturaleza maldita, caída, pecaminosa, pero hemos resucitado a la vida de Cristo. Nacimos de nuevo, de la muerte a la vida. Fuimos engendrados en Cristo, o sea, hubo un nuevo nacimiento de la simiente de maldad y de maldición a la simiente de bendición, ¿cierto? Y de salvación. Entonces, de esto estamos hablando. Claro. Oye, y justamente aquí mismo, o sea, en esto mismo que tú estás planteando, es donde se manifiesta o se revela el amor de Dios. Porque entre mayor conciencia nosotros tenemos acerca de quienes éramos realmente delante de Dios, entonces ahí podemos comprender en mayor profundidad o recién podemos comprender el profundo amor que Dios tiene. Porque justamente lo que dice la Biblia es que en esto nosotros podemos saber que verdaderamente Dios es amor. Porque aunque nosotros estábamos muertos en una condición totalmente caída, deplorable, sin ninguna necesidad de nosotros mismos presentar alguna justicia delante de Dios, fue Él, en su eternidad y en su gloria, quien deja el trono, deja todos sus privilegios, deja todo su bienestar, desciende al mundo, se hace hombre, y dice también la Biblia que estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose siervo. Y no solamente se hizo un siervo, lo vemos también en la Escritura, cómo él sirvió, lavó los pies de sus discípulos. Y él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Un siervo obediente. Un siervo obediente que se sujetó al Padre. Y no solamente eso, sino que además vino a morir en rescate de estos hombres y mujeres totalmente inmundos que no tenían ninguna posibilidad de poder alcanzar esta salvación, de cambiar su naturaleza. Entonces, a veces algunas personas nos han planteado como que somos duros o esto, pero la realidad es que este es un mensaje de amor, y lo mencionamos también en el programa anterior. Este es un mensaje que es violento y duro para el humanismo, para esta necesidad de que nosotros queremos ser el centro de todo. Para esa forma de pensar o esa filosofía, por supuesto que es un mensaje violento. De hecho, no por demás han matado a tantos cristianos a lo largo de la historia. Entonces, pero este es un mensaje de amor, porque aquel que se ve, si en este momento tú estás considerando, viéndote a ti mismo realmente como una persona que está totalmente separada y alejada de Dios, y ves a Cristo como el Salvador, como la única esperanza que uno tiene, entonces ahí recién estamos comenzando a ver y a contemplar el amor, la sabiduría, lo que hemos hablado. Entonces, el Evangelio tiene que ver con esto, en parte, lo que estamos conversando, compartiendo. De hecho, David, chiquillo, esto comienza en el Génesis. O sea, esta verdad se manifiesta desde el Génesis. Y hay una palabra que la tocamos someramente en los programas anteriores. Hay una palabra que se usa ahí que es fuerte, es dura, es cruda, que es cuando Dios le dice, el día que tú pruebes de este fruto, de- del, del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú morirás, ciertamente. O sea, que te quede claro, que no tengas dudas que tú vas a morir. Que no te engañen porque vas a morir. ¿Qué es lo que después, justamente la serpiente le dice a Eva? Dice, así que le dijeron que iban a morir. No, pero Dios antes le había dicho, ciertamente vas a morir, o sea, créeme a mí, vas a morir. Bueno, la serpiente pasa por encima de eso y le dice, no, no van a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos y conocerán, ¿cierto? Pero resulta que
Adán prueba a sí mismo, ¿no es cierto? Como Eva, prueba este fruto, y la realidad es que murió. Murió. Tú puedes ver el relato bíblico y tú ves que él corre, huye, se cubre en su desnudez, porque claro, porque entra la vergüenza, no la vergüenza física, uy, andamos desnudos. Sí, para ellos no había problema andar desnudos. Hubo una vergüenza que traspasó los huesos, que llegó hasta su espíritu, hasta sus conciencias, porque esa muerte la vivieron y la experimentaron frente a Dios. Y ahí nace la vergüenza. Porque dice que mientras estaban desnudos se avergonzaban e intentan cubrirse. Y todos estos actos que empiezan a manifestarse, Adán diciendo, no, yo le echo la culpa a la mujer que tú me diste, es tu problema. Todo esto es producto de la muerte. El hombre inmediatamente, Adán inmediatamente quedó separado, distante de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, ¿no es cierto?, a los Romanos capítulo 3, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos. Bueno, Adán fue el primero. Él fue el primer hombre destituido. Es decir, tú fuera. No que Adán se fue, no que él se amurró, ¿no es cierto? Y no, estoy enojado, yo no quiero, me retiro. No, me da lo mismo lo que tú pienses, Adán. Yo te estoy echando de mi presencia. Yo te expulso de mi presencia. No viene, no viene de tu idea, no. Fueron mis decretos. Yo dije, el día que tú comas, que me desobedezcas, más bien, ¿no es cierto? Que tú me desobedezcas de esto, de este mandamiento, tú mueres, yo te expulso. Y así fue. Y fue lapidario, o sea, no fue una transición, no fue transitorio. Ya, oye, Dios, pero caminemos un poquitito hasta la muerte, po. Solamente un paréntesis. En ese contexto tiene que ver que el hombre está muerto, porque a veces la gente no lo entiende, dice, oye, pero yo estoy vivo. Él es la vida. Él es la vida. Y como justamente ocurre esto que es expulsado, él fue expulsado de la vida, quedó en una condición de muerte, aun cuando seguía caminando, seguía hablando, pero ya no estaba en él la vida. Exacto, claro, y aquí, bueno, aquí nosotros ya podemos entrar en tierra derecha con esto. Aquí tú ves el fruto de la muerte, justificarse a sí mismo, echarle la culpa a otro, esconderse, mentir, pasar por encima. Vemos a Caín matando a su hermano a los años siguientes, y así vemos cómo después en Génesis habla, en el capítulo 5 y en el capítulo 8 habla cómo se propaga y cómo se ha de propagar la maldad en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Por esta muerte, esta separación. No que físicamente el hombre cerró los ojos y se fue a la tumba. No, estamos hablando de la realidad frente a Dios, que es un ser que en este estado de muerte cometerá algunos de estos cientos, miles y millones de actos que están incubados en el corazón de alguien que está muerto. Alguna de estas cosas ha de desarrollar. Entonces, no es poca cosa hablar de esto, por eso somos severos. Al humanismo le molesta. Y por eso las religiones están llenas. Pero la religión le da lo mismo si la persona sigue haciendo lo que quiera. Lo importante para la religión es que esté llena. Y perdona, Blas, para terminar. Y la religión no le va a decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la religión, si le dice la verdad, desaparece. Quedaría en soledad. Eh, Agregarle a esta gran verdad que tomado de que Dios hace esta sentencia, o sea, si tú comes, mueres. De la misma manera, o esta urgencia, la que mencionabas tú, David, eh, hoy día se está en esa situación. No es que esto es algo pasado, es decir, las personas que no están bajo o que no han sido limpiadas con la sangre de Cristo están en esa situación y es una urgencia. O sea, estar destituido de la gloria de Dios es urgente. No es que yo piense el día de mañana voy a lograr llegar ahí. O sea, necesito hoy día que me saquen de aquí, po. Porque esa balanza de la que tú mencionabas hace un momento, hoy día está con nuestras obras de este lado, po. Y si siguen nuestras obras acá, no vamos a llegar nunca allá. Necesitamos que Cristo ponga su sangre para que esta balanza en el fondo sea
volcada a nuestro favor. O sea, la balanza no se va a mover. Exactamente, no se va a mover. Y más allá de eso, esa balanza hoy día está En contra en nuestra. contra nuestra. De hecho, y ahí lo que tú decís, que aquí calza, pero sí, pero preciso. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Eh? Porque para justamente hacerle el quita a todo esto. Bueno, a su manera no sirve. A tu manera va a A tu terminar en manera el lago está muerto. el lago de fuego, sí. Oye, Porque esa es la manera del Evangelio de Dios. así es. Bueno, ya vamos a seguramente seguir profundizando en este tema en los programas que vienen y estuvimos hablando un poquito de qué se viene en esta temporada. Así que ahí nos gustaría comentar en los últimos 2 minutos que nos quedan ya un poco de lo que viene. Bueno, justamente profundizar en estos temas, queremos abordar también todo lo que es, bueno, sabemos que el deterioro de la sociedad viene producto de lo que es la sociedad misma, pero los alcances del deterioro de una sociedad, el por qué llegamos acá, ¿no es cierto? En lo que hablábamos de antes, la paternidad, el perdón, hablando del perdón, de sentir la condenación, la familia, que son temas que están totalmente relacionados con esta verdad de la que estamos hablando hoy día. Hay mucha gente que sufre en su familia y no encuentra ninguna salida, ¿no es cierto? Las familias se van disgregando y justamente es por causa de esta verdad. Entonces, abordar todos estos temas desde esta verdad. Y nos sirve muchísimo que también nos estén ahí comentando, haciendo algunas preguntas, porque eso también nos sirve para ir direccionando todo lo que estamos haciendo. Así que, bueno amigos, ha terminado este capítulo de este podcast. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Ahí. Chao, chao.